Muy bien. Oremos y empezamos nuestro curso. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Te doy gracias, Padre, por Ana María, Señor, por Paulis, Señor, por Aarón, por Cami. Padre, por el privilegio, Señor, que es guiarles, Señor, en estudiar tu palabra, en lo que dice sobre el bautismo, Señor, y para que ellos informadas, Padre, puedan hacer una decisión consciente. Más bien, después de este curso, después de estos versículos que vamos a estudiar, Padre, ellos y ellas puedan, Señor, llenos de tu gozo, movilizarse, Señor, hacia practicar lo que ellos entiendan, Señor, les estás pidiendo por medio de tu palabra. Señor, que sean llenos de convicción, que sean llenos de gozo, que sean llenos de gran deseo, Señor, que venga la fecha para poder proclamar públicamente, Señor, lo que tú has hecho en sus corazones ya. Y te pedimos tu guía, Señor, para mí, para ellos, para que en humildad crezcamos y seamos edificados en esta noche. En el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo te pido esto. Amén. Muy bien. A mí me han bautizado 2 veces. A mí me bautizaron cuando yo estaba recién nacido y me bautizaron cuando tenía, creo que 21 o 22 años. Entonces, voy a preguntarles a ustedes, ¿qué piensan sobre lo que es el bautismo? Hay varias maneras en las que me podrían responder. ¿Qué tal si cuando piensan en bautismo, qué se les viene a la mente? Cuando piensan en bautismo ahorita, hoy, ¿qué sensación les trae? ¿Qué pensamientos? ¿Qué saben? ¿Qué han estudiado? ¿O qué concepto traen? ¿Verdad? ¿Qué sienten no es y qué sienten sí es? ¿Verdad? Lo que me puedan querer decir, ¿cuál es su experiencia con el tema? Así que quisiera escucharlos un poquito antes de entrar. Bueno, Una a de la mi vez. parte, a mí también me bautizaron de bebé. Tenía el concepto anteriormente de que era la forma en la que a uno lo ponían bajo el manto de Cristo y que ya uno estaba cubierto y era bendecido y ya era un hijo de Dios, ¿verdad? Y que eso era cuando uno lo bautizaban bebé. Sin embargo, con el paso del tiempo y gracias a Dios y leyendo la palabra y estudiando, eh, ya me cambió el concepto y ahora entendí que el bautismo es bueno, creo, ¿verdad? Que es una declaración eh, física para testimoniar, hacer un testimonio, perdón, de lo que ya hizo Dios en mi corazón, de que ya Dios entró en mi corazón y que ya yo acepté a Cristo como mi Salvador. Excelente. Excelente. ¿Los otros? ¿Los demás? ¿Qué piensan? Bueno, yo igual que Pau, creo que es algo como que no, o sea, no es un acto para la salvación, sino como de post salvación, ¿verdad? Como declararlo públicamente y también como que es parte de la gran comisión. Tal vez no entiendo muy bien como por qué tanto el énfasis en bautícense y hagan discípulos, no, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre de verdad, como tal vez no entiendo muy bien el trasfondo sí, lo veo más como un símbolo, entonces no sé si es un símbolo o algo así, ¿verdad? Pero eso es Muy, lo que entiendo. muy bien. Buenísimo. Es un símbolo. Excelente. Muy bien. ¿Los demás? Bueno, igual que las chicas, bueno, a mí también me bautizaron estando bebé, pero sí fue más como por tradición, como creo que a demasiados ticos nos bautizan solo porque sí. Em, y creo que, como decía Cami, es un símbolo como de que, vamos a ver,
simboliza el que yo muero o dejo morir mi yo carnal, por decirlo de alguna manera, y acepto o quiero tratar de renacer bajo el mandato de Cristo y me dejo morir a mí mismo para, bueno, a mí misma, para estar bajo el mandato de Dios, pero sí, como decían, como que no es obligatorio, por decirlo de alguna manera, o sea, no es necesario el bautismo, pero se promueve. Ok, ok, buenos puntos, buenos puntos. Vamos a ver algunos de ellos, de lo que estamos hablando, para eso es este curso, ¿verdad? Para que podamos ver eso en los textos y buenísimo, muy bien, Ana, muchas gracias, mami. Aaroncito, Paulis. Bueno, en mi caso, em, fui bautizada a los 11 años en un contexto evangélico. Recuerdo que mi papá, nosotros cuatro, junto con mi mamá, pues hacíamos los altares familiares aquí en la casa, pero fue a ver, yo tenía claro lo que estaba haciendo, por lo menos a esa edad, a lo poquito que podía entender, pero siento que era más un deseo de mi papá, por vernos a nosotros, o sea, con todos los requisitos completos, ¿verdad? Como les digo, tenía claro a esa edad lo que estaba haciendo, no fue obligado, ¿verdad? Porque creo que lo tomé con la seriedad, por lo menos a esa edad que ameritaba, Claro. Y con lo poquito que conocía, nuestro pastor en ese entonces nos acompañó, nos dio un curso y todo, y él nos explicaba, ¿verdad? Qué era lo que estábamos haciendo, porque sumergirnos totalmente, lo que eso implicaba, que era identificarse, ¿verdad? Con Cristo mismo, en su muerte, en su resurrección, en su vida, ¿verdad? Y ahora, en este tiempo, yo le decía a Manry que con lo que ahora sé de la palabra, ya no es por algo meramente una mentalidad de niña, sino ahora es lo que el Señor ha hecho en Paula como adulta y como ahora todas esas verdades han alumbrado para que en obediencia, que eso es una ordenanza, junto con la cena del Señor, y como bien decía Cami, no es para salvación, es más bien para mostrar mi fe públicamente. Eso es el realmente ser, como lo dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, para mí cobra muchísimo, pero muchísimo sentido la fe que vivo ahora, ¿verdad? Una fe centralizada en Cristo. A mis 11 años no era una fe centralizada totalmente en Cristo. Y creo que por esa razón estoy acá, ya no con una presión tal vez paternal o inclusive que a esas edades uno ni fu ni fa también, ¿verdad? No sé, a esa edad hubiera querido tener lo que ahora sé, por ejemplo. Pero sí. Buenísimo. Gracias, Paulis. Buenísimo. Bueno, en mi caso, yo fui bautizado a los 16 años, pero sin saber lo que estaba haciendo. Básicamente mi papá dijo, ya usted tiene 16, tiene que bautizarse. Y yo, ¿qué tengo que hacer? Ir a la piscina. Entonces, yo fui bautizado sin saber honestamente qué estaba haciendo y claramente o sea, hoy estoy convencido de que ni era creyente en ese momento. Cuando llego a la iglesia anterior, yo expuse mi caso y me dijeron, yo preguntando, no sé si ese bautismo vale. No, no te preocupes. Y irónicamente, 5 años discipulé personas enseñándoles un discipulado básico que utilizábamos en la iglesia, y una de las lecciones era el bautismo. Entonces yo le explicaba a la gente desde la perspectiva que la iglesia enseñaba qué era el bautismo y qué simbolizaba. Entonces, aunque habían otros elementos que obviamente tal vez hoy no comparto. Por ejemplo, una de las cosas que se nos decía es que el bautismo era el primer acto de obediencia del creyente y que antes de usted empezar a ser enseñado,
tenía que ser bautizado basado en Mateo 28, donde en el orden que aparece en el texto es bautizándose en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas, ¿verdad? Que les he mandado. Entonces, siempre, digamos, estuvo eso ahí, ¿verdad? Que las personas tenían que hacer ese primer acto de obediencia, recién convertidos, y que también si uno no era bautizado no podía participar de la cena del Señor. Eran dos aspectos que siempre se nos enseñaron. Claro. Yo estoy aquí porque claramente el Señor, al pasar los años, ha venido incomodándome de que yo siento necesidad de dar ese paso público, más bien ser ese testimonio público de que yo estoy identificado con Cristo. Y como decía Ana, ¿verdad? Aunque podría en algunos casos, no es como que esto va a hacer que ahora uno sea un cristianoide, ¿verdad? Y súper espiritual, pero creo que sí es importante que la gente alrededor sepa, ¿verdad? Que estamos identificados con Cristo y que nos gozamos y nos enorgullecemos de que por gracia hoy estemos en Cristo. Amén. Qué chido. Buenísimo. Sí, yo estoy de acuerdo con ustedes. ¿Verdad? Qué lindo los testimonios y hoy el Señor les trae este precioso regalo. Así que vamos a ver qué dice la Escritura, ¿les parece? Tengo una presentación que les hice, voy a ir viéndolas por partes. Cuando yo desactive la presentación, les pido que activen las cámaras para de nuevo estar en esta interacción. Y una vez que estamos en la presentación, no hay problema. Y si la pueden desactivar, si es por señal o demás, digamos, no se preocupen. Muy bien. Y si se te está afectando la señal, pues no es problema. La quitas, digamos, y yo entiendo. Entonces, muy bien, vamos a comenzar. Ahí les mandé la presentación, se las puse en el chat. Así que vamos a empezar con estas feminitas como para guiarnos un poquito. Entonces, estamos hablando de bautismo de creyentes. Eso es lo que los estamos invitando a practicar el domingo. Eso es lo que ustedes se apuntaron a practicar el domingo. Entonces, cuando hablamos de bautismo, ¿verdad? Vamos a ver qué es el significado de esa palabra. Tiene un significado, pero el significado de esa palabra semánticamente es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es qué significaba que en el contexto de las historias donde aparece siendo practicado. ¿Verdad? Como verán, aquí a la izquierda, ahí está su pastor. Sí, creo que era, o sea, no sé, tiene que, mami es la que se acuerda, 21 o 22 por ahí, ¿verdad? Nunca se me va a olvidar porque inventé a mi papá y mi papá me dijo que no, que bajo ningún punto estaría ahí, porque eso significaba que yo ya me iba a ser católico, ¿verdad? Y me acuerdo que eso fue algo que me acuerdo bien, pero por ahí está mami, a la derecha está mami. Este es mi pastor en el pastor general de la iglesia donde yo estaba, Ricardo Salazar, y este es el que era mi pastor, el pastor que normalmente me discipulaba, que es Oscar Montero. Entonces, en una piscinita de 30 centímetros de altura, ¿verdad? Porque el agua es muy cara, ¿verdad? Me fui bautizado, ¿verdad? En portantorchas, ahí, no sé los que conocen portantorchas, pero ahí nos bautizaron, ahí era donde vida abundante hacían los bautismos. Entonces, esa fue mi experiencia donde yo conocía el significado de lo que estaba haciendo antes, lo comuniqué públicamente, ¿verdad? Y después salí de esa agua y si bien nunca se me va a olvidar que el gozo que sentí después de esa agua tan fría, realmente me cambió mi perspectiva, pero de servicio, no de salvación, sino de servicio, de compromiso con el cuerpo, ¿verdad? De insertación en el cuerpo, no literalmente o espiritualmente, pero mi relación a practicar, digamos, mi compromiso con el cuerpo. Entonces, cuando hablamos cuando hablamos del bautismo de creyentes, como ustedes decían muy bien, ¿verdad? Es un símbolo,
¿verdad? Creo que es la mejor manera, es una de las palabras que yo escogería, una primera palabra para escoger, describir correctamente lo que es y lo que no es. Es un símbolo, o sea, quiere decir que simboliza algo, representa algo, ilustra algo, dice algo, confiesa algo. La mayoría de ustedes mencionaron que es una declaración pública. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que quiero pedirles que después de este curso, ustedes escriban una declaración pública y me la manden de aquí al viernes. Una declaración pública de lo que piensan decir el día de su bautismo. Es algo que no van a poder leer, pero es algo que pueden utilizar estas filminas. Y yo quiero que ustedes me digan cuál va a ser la declaración pública que van a dar ese día. Ahora, cuando hablamos de declaración pública, estas filminas van a poder aclararte qué se refiere por declaración pública. Entonces, vamos a leer esto. Le voy a pedir a Aarón si puedes leerme esa primera filmina, por favor. Claro que sí. ¿Qué simboliza? La realidad interna de la salvación de un corazón. Es un testimonio público de su fe en el Señor Jesucristo y su solidaridad con Él. Es una afirmación pública de la identificación y la unión con Cristo en su muerte, su sepultura y su resurrección. Muy bien. Entonces, literalmente es una afirmación pública. No estamos hablando de cuando uno lo sumergen en el agua. No, estamos hablando de que uno está frente a la congregación y uno les hace una declaración a ellos pública. Una declaración que ya no da pena hacerla. Una declaración dice, estos son palabras extraídas, digamos, de este libro, y él dice, una declaración que dice la fe que uno tiene en Cristo. ¿Fe en qué? ¿En qué tengo fe? En que Jesucristo, Señor, Salvador, Redentor, ¿verdad? Y también cómo soy solidario con Él, ¿verdad? Esto se va a aclarar ahora más adelante, ¿verdad? Aquí mismo lo aclara, dice, me identifico, eso es una declaración de identificación, ¿verdad? De que he sido hecho uno con Cristo por medio de la fe, unido con Cristo en su muerte, unido en Cristo en su sepultura, unido en Cristo en su resurrección también. Y eso es literalmente lo que simboliza. Por lo tanto, eso es lo que uno debiera de declarar. Yo he muerto con Cristo y he vuelto a nacer de nuevo con Cristo. Cristo es mi Salvador, Cristo es mi Señor, Cristo es mi Redentor. Eso es lo que creo. Y ahora simbólicamente, ¿verdad? Voy a ser metido en el agua en el nombre del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo, ¿verdad? Para ser obediente con mi Señor Jesucristo, que me pidió, ¿verdad? Hacerlo de esta manera, practicar este rito que llamamos el bautismo de creyentes. Allá a la derecha tienen a Silvia Valverde, allá atrás está Milagro y Sergio. Estos son uno de los bautismos que hicimos en la Iglesia La Gracia, ¿verdad? Yo conocí a Silvia cuando tenía como 8 años en Unidos por Cristo y después el Señor la trajo a la primera plantación de iglesias y ahí tuve el privilegio de poder bautizarla. Muy bien. Vamos a ver lo que dice este señor, Paul Enns, sobre esto que acabamos. Él nos va a ayudar a expandir esto un poquito. Le voy a pedir a Ana María si primero me puedes leer la declaración de él, por favor. El bautismo significa identificación. El creyente se identifica con Cristo en su muerte y resurrección. El bautismo en el nombre de Cristo enfatiza la asociación con Cristo en el rito. Es una declaración pública que el creyente se unió a Cristo por la fe en su muerte y resurrección. Entonces, mire que hay cosas repetitivas de lo pasado y aquí mismo. Por ende, es algo que es lo primario. Si tenemos que resumir toda esta lección en algo, es que lo que voy a hacer con mi declaración es identificarme, ¿verdad? Con Cristo en su muerte y en su resurrección. Y lo que hago es que expando. ¿Qué quiere decir esto de que me identifico
me uno a Cristo, soy uno en Cristo en su muerte y soy uno con Cristo en su resurrección, ¿verdad? Y eso nos lo va a explicar Romanos 6, 4 al 5. Lo que estamos hablando, digamos, antes de ir al texto, es de que si este es el corazón, ¿verdad? Y este es el, digamos, el bautismo, entonces, lo que sucedió en el corazón, el cambio, digamos, el hecho que con el corazón ha sido unido a Cristo. Ha sido unido a Cristo en la muerte. ¿Por qué en la muerte? Porque por medio de la fe fuimos enterrados con Cristo. Vamos, no, perdón, crucificados con Cristo. Eso quiere decir que nuestros pagados, con su muerte, nuestros pecados también fueron pagados. Con su muerte también el dominio del pecado sobre nosotros, ¿verdad? Perdió su efecto, por lo tanto estamos muertos al pecado, sí, muertos con Cristo, ¿verdad? Pero también estamos unidos a Cristo en su resurrección. Si Él pasó de la muerte a la vida, nosotros también, ¿verdad? Si Él volvió a la vida, nosotros hemos nacido de nuevo también, para una vida en abundancia, una vida nueva. Entonces, por eso que lo que significa esa identificación con su muerte y resurrección. Entonces, es el cambio interno, es una realidad interna, ¿verdad? El bautismo lo que habla de un ingreso al agua, ¿verdad? Y un egreso del agua. ¿Verdad? El ingreso al agua simboliza esa muerte con Cristo, ¿verdad? Esa persona con inmundicia, con suciedad, entra en el agua, el viejo yo entra en el agua, y simboliza la muerte con Cristo, y esa salida del agua simboliza el lavamiento de esa suciedad, ¿verdad? Simboliza el lavamiento de la sangre de Cristo, simboliza el que quita el dominio del pecado, ¿verdad? Y cuando salgo a una vida nueva, ¿verdad? Entonces, esto es un acto completamente externo del cuerpo. Entonces, lo que está en el corazón le llamamos el bautismo del Espíritu. Lo que está a la derecha le llamamos el bautismo de agua. Entonces, este es el bautismo del Espíritu, ¿verdad? Bautismo en el Espíritu Santo. Él nos inmerge, nos sumerge en Cristo, nos une a Cristo, Él nos incrusta en Cristo. Es una inmersión en Cristo, tanto en su muerte como resurrección. Y el bautismo de agua lo que hace es que con la inmersión en agua simboliza esa inmersión en Cristo, ¿verdad? Y entonces esta es la acción que hacemos frente a la iglesia una vez que sucede la conversión, ¿verdad? Veamos a ver qué dice Romanos. Romanos 6, 4 al 5 no está hablando del bautismo de agua. Romanos 6, 4 al 5 está diciendo sobre el bautismo del Espíritu, lo que sucede internamente. Y dice, por tanto, hemos sido sepultados con Él. Y dice que fue por medio del bautismo, está hablando del bautismo del Espíritu. Dice, para morir con Cristo, para muerte. Entonces, si Cristo murió, nosotros también. Y al nosotros morir con Cristo por medio de la fe, morimos al viejo nosotros. Morimos al nosotros dominado por el pecado, ¿verdad? A la carne en control, ¿verdad? En dominio. Dice, ahora, a fin de que como Cristo, y viene la analogía, como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria de Dios, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces, cuando nosotros fuimos unidos en la resurrección de Cristo, no morimos literalmente, ¿verdad? No resucitamos literalmente. En vez, la analogía lo que dice es que fuimos traídos a un nuevo tipo de vida, con una esperanza viva, con una esperanza nueva, y es la regeneración del Espíritu Santo que sucede en el bautismo. Entonces, esto es específicamente lo que sucedió en la conversión, lo que sucede en el bautismo del Espíritu, esta primera parte que les explico aquí. Entonces, a eso es lo que le llama la unión con Cristo. Otra manera de llamar ese bautismo del Espíritu, esa conversión, esa inmersión en el Espíritu,
es que fuimos unidos a Cristo. Es otra manera de llamarlo, ¿verdad? Entonces, unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, pero también en semejanza de su resurrección, ¿verdad? Entonces, allí está prácticamente la definición de lo que es el bautismo del Espíritu. Por lo tanto, esta definición es lo que es símbolo. O sea, el bautismo en agua es símbolo de este pasaje. Es lo que simboliza. Por lo tanto, este pasaje es lo que debe de llenar enormemente tu declaración pública. Tu declaración pública lo que debe de profesar es que esto es lo que has creído, esto es lo que ha sucedido en tu corazón si lo crees fervientemente, ¿verdad? Entonces, aquí es donde tenemos, digamos, la primera definición. Ahora, el bautismo en agua. ¿Qué es lo que demuestra externamente? Entonces vamos a leer, digamos, esta filmina y le voy a pedir a Paulis, porfa, Paulis Castro, si me puede leer esta. La realidad interna que ya ha sucedido en la conversión es un paso de obediencia para los creyentes después de haber aceptado al Señor Jesucristo en su fe salvadora. Muy bien. Entonces, estamos hablando de que externamente, ahora sí, si estamos hablando del rito o de la ceremonia, ¿verdad? Lo que estamos hablando es que la ceremonia simboliza lo que es una realidad interna hoy de ustedes. Por lo tanto, lo que ustedes van a expresar es en tiempo pasado, algo que sucedió, ¿verdad? Durante la conversión, que es también el tiempo del bautismo del Espíritu, ¿verdad? Y que esto es un acto de obediencia, lo que están haciendo, un acto de obediencia como creyentes, ¿verdad? Porque han aceptado, digamos, al Señor Jesucristo en su fe salvadora. Muy bien. Vamos a ver, es el bautismo en agua, lo ordena Cristo mismo. Entonces, por ejemplo, en Mateo 28, 18, 20, primero aclara que el Señor le dio voluntad al Señor Jesucristo, ¿verdad? En el universo completo, ¿verdad? En la eternidad completa. Y que dándoles autoridad, le pidió a los discípulos, en una sola acción posiblemente, de poder ir y hacer discípulos, ¿verdad? Y luego, ahí es donde entendemos, donde hay dos maneras de percibirlo, pero ahí es donde está posiblemente el mandato, el único mandato aquí. Los otros están en esta partecita que dice ando, endo, los dos siguientes, esos son gerundios. Los gerundios no son verbos, sino que son formas verbales. Entonces los gerundios normalmente están conectados al verbo principal. Ellos dicen algo del verbo principal. Entonces yo lo que creo es que son medios para ir a ser discípulos, ¿verdad? Algunos piensan de que el mandato es hacer discípulos y los tres gerundios son ir, bautizar y enseñar. Bueno, pongámosle, cuando se hablan de los gerundios no están en orden. Los gerundios simplemente lo que es importante para él es mostrar lo que son los, mostrar lo que son los medios, ¿verdad? Entonces, para él es importante que no falte ninguno de los dos o de los tres si uno toma ir como un gerundio, ¿verdad? De hecho, la palabra en griego está en el modo, en griego no hay gerundios, pero digamos el participio presente, digamos los tres están en participio presente y en español se traducen como gerundios. Entonces, con esto les estoy diciendo que este es un mandato, es una manera de hacer discípulos. Bautizar es un mandato de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de discipular, bautizándolos en esta fórmula, en el nombre del Hijo, en el nombre del Padre y en el nombre del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, lo que debemos de entender es que el bautismo es una orden, es un mandamiento del Señor. Por lo tanto, no es de escoger, ¿verdad? Nosotros no podemos escoger si un mandato es más importante que otro, ¿verdad? Nosotros nos toca confiar en el Señor y obedecerlos todos en la misma proporción. Entonces, tal y como nos dice, ¿verdad? Hacer discípulos, bautizarnos, si somos discípulos de Cristo, queremos encontrarnos obedeciendo a nuestro Salvador en el momento que nos damos cuenta que Él nos lo pidió, ¿verdad? Que Él le pidió a la iglesia nos discipularan bautizándonos, ¿verdad?
como también es un mandato dejarnos enseñar por la iglesia, discipularnos, enseñándonos la palabra, ¿verdad? También hay un compromiso. Pero en esto de ser bautizado, de ser enseñado, ¿verdad? También hay una promesa y dice que Él, cuando somos obedientes, mientras vivimos la vida cristiana, ¿verdad? Definitivamente podemos, ¿cómo se dice? Podemos confiar que la presencia preciosa del Señor está con nosotros. Muy bien. Muy bien. Voy a continuar con la siguiente. Ahora vamos a escuchar a este señor en una declaración importante que hace aquí en este libro. Le voy a pedir vamos a ver quién me falta. Cami, porfa, si me puedes leer la declaración. Los que no están dispuestos, ¿me escucho? Sí. Los que no están dispuestos a confesar a su Señor y Salvador de forma pública por medio del bautismo están viviendo desobediencia y por tanto cuestionan la genuinidad de su fe porque no quieren obedecer. Entonces, vamos a ver, digamos, lo que dice Mateo 10, 32 al 33. Y le voy a pedir a Paulis si me lo puede leer, porfis. O no, Paula, creo que Paola no. Paula no. Paola, Sí, que lo pueda leer. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, el bautismo en agua de creyentes es una orden, es un mandato de nuestro Señor Jesucristo, de confesarlo en público, antes de ser inmersos en agua y bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un acto de obediencia, ¿verdad? No hacerlo es un acto de desobediencia, es un pecado contra el Señor, ¿verdad? Resistirse a hacerlo es un pecado contra el Señor, ¿verdad? Porque está dando un mandato que hemos comprobado es claro, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo lo practica, si la iglesia lo practicaba o no, y qué cosas dijo Pablo, qué cosas dijo Pedro, ¿verdad? Entonces aquí, digamos, tenemos algo que no es algo de escogencia si lo hacemos o no, ¿verdad? Es algo que ha sido comandado para ser puesto en efecto. Muy bien, entonces, ahora, ¿por qué por agua? Es una pregunta, ¿por qué por agua? Bueno, la palabra, digamos, baptizo es lo que significa es inmersión, ¿verdad? Y la inmersión es un símbolo, se utiliza el agua como un símbolo de la sepultura con Cristo y de la resurrección con Cristo, ¿verdad? De lo que esos dos elementos que significa el rito. Y lo que hace es que de nuevo apunta a esa realidad espiritual, ¿verdad? Que los creyentes hemos muerto al pecado y hemos resucitado una nueva vida con Cristo. Y de nuevo tenemos esa acción, el primer componente que debe tener toda declaración pública, ¿verdad? Y el segundo componente que debe tener toda declaración pública. Que hemos nacido a una vida nueva. Y que hemos muerto al pecado. Y por supuesto que en nuestra declaración tiene que decir que esto fue posible por la muerte de Cristo en la cruz. De nuevo declaramos el evangelio. He creído en la muerte de Cristo en la cruz, que ha resucitado al tercer día, resucitó al tercer día, y por medio de mi fe es que yo he muerto al pecado y he nacido a una vida nueva. Veamos aquí Romanos 6:4. Por tanto, hemos sido sepultados con él, ¿verdad? Por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó por la gloria, así nosotros también hemos nacido a la novedad de vida, a una vida nueva en abundancia. Esta persona que estamos bautizando aquí se llama Miguel Vargas, ¿verdad? Miguel vive en Estados, pero en ese tiempo estaba aquí en Costa Rica estudiando medicina. Vamos a ver quién se me pasó aquí. Bueno, eso es Silvi, ya después cuando la bautizamos. Muy bien. Voy a detenerme hasta aquí.
Henry, perdón, ese es Estefan. Sí, ese es Estefan. ¿Qué piensan? ¿Qué entienden? Simboliza. Alguien que me pueda decir si le queda claro qué simboliza el bautismo de un creyente en agua. ¿Qué es lo que debiera de confesar? ¿Qué ha creído que? Que su carne pecadora muere y queda sepultada y nace una nueva criatura en Cristo. Muy bien, muy bien. ¿Qué les hace pensar sobre hacer esta declaración pública y escribirla? ¿Qué piensan? Que no me avergüenzo de mi fe, como Cristo no se avergüenza de ser hijo de Dios, Exactamente, y me apunta definitivamente a esa esperanza en Él. exactamente, exactamente. ¿Qué más? ¿Vieron ahí en las filminas que tal vez les llame la atención o que no habían percibido o si algo que quieren comentar? Que a mí yo, a mí me llama mucho la atención y creo que es algo que hay que meditar, ¿verdad? Que es un acto de obediencia. Si bien no es como que hay puede que nuestro corazón a veces no tenga resistencia, ¿verdad? Puede que a veces no digamos como, no, yo jamás me voy a bautizar, pero el postergarlo y postergarlo es como muchas veces simplemente el desconocimiento de que esto es una ordenanza también, ¿verdad? Que es un acto de obediencia al Señor y que como tal debemos honrar al Señor con nuestra obediencia en ello. Y, creo que es algo precioso, ¿verdad? También creo que está implícito el elemento de santificación. Le decimos a la gente, yo estoy muerto al pecado. eh, ya no quiero seguir practicando el pecado porque tengo una vida nueva. Está implícito ahí y eso es parte del testimonio. Cuando le decimos a la gente, yo morí al pecado, también le estoy diciendo, no quiero practicarlo más y voy a mortificar mi carne con las herramientas que Dios me ha dado por gracia. Ujú. Entonces me parece algo precioso. Buenísimo. ¿Qué piensa Cami? ¿Qué piensa Ana María? Bueno, yo iba a decir que esto siempre ha sido como un tema que está ahí atrás en mi mente, ¿verdad? El tema del bautizo y todo. Y, o sea, sería mentira decir como que es raro, porque yo digo, no me avergüenzo de mi fe jamás y toda mi familia sabe que soy súper pandereta y así, ¿verdad? Pero no sé, como que el momento en sí, y bueno, gracias al Señor mi familia va a ir y eso es súper emocionante. Bueno, si Dios quiere, no sé. Yo los invité, parece que sí van a ir. Dime, da como un poco de miedo, no sé. Entonces, ahí está mi tía, la mamá. Entonces, Está sí, ¿no? bien, está Sí, acomodo. sí, gracias. Entonces sí, como que me da un poco de cosa, pero a la vez, me acuerdo que la primera vez que lo comenté con Río Mar hace varios años, es como pues el tema de la obediencia y creo que, o sea, como lo estoy pensando y como sí que hacer para mí, el hacer esa aclaración también es como morir a mí, morir a mi pena, lo que sea, y como literalmente morí a mi pecado gracias a Cristo, digamos. Entonces, la verdad no sé si está mal sentirme así, pero quería ser honesta. Em, pero sí, así me siento. Pero siento como que todo bien, la verdad es un sentimiento y lo puedo hacer aún sintiéndome así, no pasa nada. Pero sí. Muy bien, buenísimo, Cami. Esta definitivamente es una declaración pública, ¿verdad? Que vimos que lo que busca es una confesión nuestra. Entonces, interesante, ¿verdad? Porque si habla de ese pasaje que cuando lo confesamos, cuidado de avergonzarnos, la pregunta es, ¿con quién nos avergonzamos? ¿A quién Dios quiere que invitemos
¿verdad? Nosotros vamos a estar haciendo, ustedes van a estar haciendo de acto frente a la iglesia a la cual ustedes pertenecen, a su cuerpo, ¿verdad? En la Biblia, en todo el libro de Hechos, las personas se convertían y eran convertidas en el marco de su propia iglesia. Entonces, esa era una declaración de confesión, ¿verdad? De haber sido muertos y resucitados con Cristo, también de que habían sido sumergidos, ¿verdad? En el cuerpo de Cristo, local o mundial, ¿verdad? Entonces lo hacían frente a la iglesia. Ahí estaban los que les habían compartido el evangelio, ahí estaban los que eran sus ancianos, ahí estaban sus compañeros de iglesia, ¿verdad? Posiblemente era un servicio completo, ¿verdad? Ese era el marco, ¿verdad? Eso no quiere decir de que si vos no te estás bautizando en la iglesia en la cual te convertiste, el Señor te convirtió, te salvó, estás en pecado, es que algo, no, o sea, la importancia es que estamos bautizándonos hoy y listo, ¿verdad? Eso es lo que importa, ¿verdad? Eso es secundario, ¿verdad? Yo me bauticé tal vez como 1 año y medio después de la conversión, ¿verdad? Porque hasta ese momento ofrecieron bautismo, yo ni sabía que había que hacerlo y nadie me dio nada. Y luego, mira qué interesante, le dije a mi discipulador, que no era mi pastor, era el que estuve en estudio bíblico por 3 años, y él tenía 20 años después de convertido, hijo de misioneros y todo, y no se había bautizado. Y bueno, eso es una ya conversación entre la persona y Dios. Padre, si ya es que ha habido vergüenza, perdóname, Señor, me arrepiento, veo tu palabra, entiendo ahora, perdóname. Si ha habido pereza, si ha habido procrastinación, perdóname, no pude haber procrastinado, digamos, un mandamiento tuyo, ¿verdad? Perdóname, me arrepiento, corazón, más bien gracias, porque en la gracia y libertad que tengo, he sido justificado y ahora vengo a confesarlo de todo corazón, ¿verdad? Entonces, por eso quiero pedirles, quiero aconsejarles que lo escriban, porque de esto se trata, que no por falta de interés o falta de proactividad, ustedes ese día se sientan completamente, sientan pena y lo que terminen diciendo es algo simplemente escueto, ¿verdad? Por eso es que los animo a escribirla y a mandarme, para yo poder llegar y decirles, no creo que estés entendiendo qué significa el bautismo. Es que yo ahora soy un discípulo de Cristo. Eso no es lo que significa el bautismo, ¿verdad? Es que yo amo a Cristo. Eso no es lo que significa el bautismo, ¿verdad? Entonces, realmente les animo a escribirlo, ¿verdad? Ahora al final del curso les voy a pedir si me dan su palabra que antes del viernes me lo mandan, y eso es lo que yo espero ustedes digan allí. No pueden tener el papel, aunque también si alguien tiene que tener el papel, no me importa, ¿verdad? Si quiere tener el papel, pero se le va a mojar. Pero la idea es que ustedes lo digan, porque esta confesión es al Señor, pero también da testimonio. Si tus papás cambian, si quien quiera que esté ahí, esto es testimonio, ¿verdad? Testimonio que no se pongan la presión, tiene que hacer algo ese mismo día o al día siguiente. Pero así se los digo, digamos, mi papá 20 y pico años después, cuando ya vine y le dije que iba a fundar iglesia, llegó y me pidió perdón que no fue el día de mi bautismo. Y eso fue algo que yo no se lo recordé, él lo mantuvo en su mente en todo el tiempo, que él nunca aceptó ir al bautismo, pero sí me apoyó a plantar la primera iglesia, ¿verdad? Entonces, es algo que después da frutos, ¿verdad? Pero les quiero animar, escriban su declaración pública de lo que confiesan ahora, ¿verdad? Aunque esto haya sucedido, la conversión hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, es un mandato, es una declaración pública que tiene que ser redactada. Algunos de ustedes son muy rápidos mentalmente y pueden tener toda la declaración ya de un solo tiro en sus cabezas y no necesitan escribirla, pero no todos somos así, ¿verdad? Y este es un espacio donde ustedes no quieren perderse la oportunidad de confesar a Cristo, ¿verdad? Van a haber personas de la iglesia que pueda que no conozcan, que están atendiendo a la iglesia, que no conozcan del Señor, que no saben del evangelio y lo van a escuchar por primera vez por ustedes. O lo han escuchado de algunos de nosotros, pero ahora por ustedes, haciendo ese acto de fe, de autonegación, de aunque dé vergüenza, lo están haciendo para Cristo. Esas personas, eso es impactante.
Cuando vemos a alguien que lo inserta en una piscinita de chiquitos, ¿verdad? Por fe solamente, ¿verdad? Eso simplemente genera una declaración de fe que no me importa, ¿verdad? No me importa, todo por Cristo, ¿verdad? ¿Algún comentario o algo? Me encanta algo, Manri. Yo recuerdo la primera vez, ¿verdad? Y obviamente yo estaba muy niña y lo único era también como repetir lo que el pastor me decía. Y no digo que esté mal, ¿verdad? Pero creo que esta es la primera vez que haría algo donde ya me siento y me estás desafiando a pensar, a interiorizar estas verdades. Siempre había visto, por ejemplo, Romanos como algo apuntando al bautismo de agua, no de espíritu, por ejemplo. Eso fue así como, que se está carajada, ¿verdad? Pero entonces sí te agradezco que nos invites a hacer esto y creo que lo voy a valorar mucho ese día, definitivamente. Amén. Sí. Amén. Inviten a todas las personas que quieran, ¿verdad? Las órenle al Señor Padre, ¿a quién puedo invitar? ¿A quién quieres que invite? ¿Verdad? No piensen que es muy tarde, o sea, ¿a quién quieres que invite? Ya pensé en algunas personas o no he pensado en nadie, o sea, ¿quieres que invite a alguien? Por favor, ponlo en mi mente inmediatamente. Y lo peor que les pueden decir es que no, ¿verdad? Porque pueda que por medio de esa confesión ustedes van a presentar el evangelio que creyeron, los resultados de ese evangelio en su corazón. La conversión de ustedes la van a explicar, el viejo ustedes, el nuevo, ¿verdad? Y lo que simboliza para ustedes es agua. Entrar en esa agua y salir de esa agua, eso es otra cosa que puede estar en su declaración, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora entro con fe en esta agua porque simboliza tal cosa. Salgo de esta agua con fe porque simboliza esta otra. Y esa es la realidad que vivo hoy, ¿verdad? Muy bien. Si no hay ningún comentario, vamos a seguir estudiando lo que queda del tema. Muy bien. La fe salvadora precede al bautismo de agua. ¿Cuál es la relación entre la salvación y el bautismo de agua? ¿Verdad? Entonces, lo primero que quiero dejar claro para que no quede duda, y por favor interrúmpame si tienen duda, es de que la escritura nunca presenta esto a la inversa, ¿verdad? En la escritura en ningún momento presenta que la fe salvadora, digamos, es después de haber sido bautizado, ya sea por resultado del bautismo en agua, ya sea porque algo hace el Espíritu Santo, eso no sucede. Es completamente consistente en presentar la salvación, la fe salvadora, ¿verdad? Como algo que está antes del rito. Vamos a ver este pasaje. Primero vamos a leer Hechos 10, 44 al 48. Y le voy a pedir a María si me puedes leer, porfis. Ok, en la escritura nunca es a la inversa. Los creyentes son los bautizados. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Muy bien. Entonces, vamos a ver. ¿Por qué decimos que los creyentes fueron los bautizados? Porque está hablando de que vieron cómo el Espíritu Santo vino a los que creyeron de los gentiles y vemos la demostración de esto aquí, ¿verdad? Y vemos cómo estos son muestras, digamos,
de que habían recibido, ¿verdad? Dice que ya había hablado las palabras, que el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban escuchando el mensaje. Este mensaje es el Evangelio, ¿verdad? Y dice que producto de haber puesto su fe en el Evangelio, el Espíritu Santo vino y fueron bautizados en el Espíritu Santo. Conversión, ¿verdad? En mi caso, yo no puedo decirles qué día sucedió mi conversión. Sí les puedo decir cuándo escuché el mensaje, ¿verdad? Y cuándo sucedió la conversión, no lo puedo decir, ¿verdad? Pues no sé cuándo, pero no fue ese día, fue después, ¿verdad? Algunos, en este caso, sí se puede decir, porque eso es lo que dice el testimonio, que fue inmediatamente. A muchas personas les ha sucedido así, ¿verdad? Entonces aquí está claramente, estamos hablando de creyentes, ¿verdad? Y al puro final sabemos de que van a ser bautizados, ¿verdad? Y dice que fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Entonces como damos cuenta, ¿verdad? La fe salvadora precede el acto de agua. Los creyentes son los que son bautizados. Ahora, de nuevo en el 47, vean aquí en el 47, dice, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sea bautizado estos que han recibido el Espíritu Santo? Y dice que no. ¿Qué conclusiones podemos sacar de de esta declaración del versículo 47? ¿Alguien que quiere decirme qué podemos concluir de esa pregunta que les hace Pedro a ellos? ¿Qué piensan? Me suena lo que le dijo mucho Felipe al eunuco, ¿verdad? Que, bueno, no, más bien al revés, que el eunuco ya no recuerdo a quién le preguntó, pero el punto es que me hace mucho referencia a este ejemplo, ¿verdad? Que qué impide que él sea bautizado. Ya vino a su fe, vamos, inmediato. Entonces, Exacto. no hay que negarlo. O sea, es totalmente invitado. Exactamente. No hay que detenerlo, no hay que procrastinarlo, ¿verdad? Aquí lo pone diferente. Aquí lo pone como algo que es inconcebible, ¿verdad? Dice, ¿puede acaso alguien negar el agua a alguien que ha sido bautizado? No, todo lo contrario. Apenas esa persona se ha bautizado en el Espíritu, sumérjanlo en el agua, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces habla de un sentido de urgencia, ¿verdad? Aunque sea un rito, es una ordenanza urgente dentro del proceso de santificación de una persona, ¿verdad? Muy bien. Y dice que después fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, muy bien. Aquí podemos ver una pequeña diferencia, digamos, cuando en Mateo 28 dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aquí en el nombre de Jesucristo, no es una contradicción, ¿verdad? No es una contradicción. En Mateo se están teniendo, Mateo está explicando, digamos, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos viendo una narración de cómo fue hecho en este caso específico, ¿verdad? No habla de una contradicción, pero lo que hacemos es hacerlo en la triada de la Trinidad, ¿verdad? Lo bautizamos en el nombre de la Trinidad, de cada persona de la Trinidad, ¿verdad? Y aquí estamos asumiendo que está incluido, digamos, obviamente lo que se hizo aquí, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más implica que la realidad interna preceda el símbolo externo que se practica bueno, veamos, por ejemplo, que hay arrepentimiento y fe antes del bautismo en agua? Vean Hechos 2:38. Le voy a pedir a Paula si me lo puede leer. Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, en este pasaje, digamos, la predicación del Evangelio fue antes, está como a la mitad del capítulo 2 y les predica a la audiencia el Evangelio, ¿verdad? Y dice que las personas creyeron y que las personas le preguntaron, creemos lo que tú nos dices, ¿qué hacemos? Y entonces él les dice, arrepiéntanse y sean bautizados, ¿verdad? Ahora, aquí está hablando, digamos, del bautismo de qué? Del Espíritu.
posiblemente. Y por eso el perdón de sus pecados, ¿verdad? Porque dice que una vez que suceda eso, reciben el Espíritu Santo. Una vez que se arrepientan, una vez que el Espíritu Santo los incruste, los sumerja en su presencia, en Cristo, los una a Cristo, en ese momento, ¿verdad? Están recibiendo la permanencia, el morar del Espíritu de una manera permanente, ¿verdad? Cuando hablamos de una realidad interna que precede el símbolo externo, estamos hablando que las personas son bautizadas en Cristo primero. Bautizados en el Espíritu. Los bautizados en el Espíritu son los bautizados en el agua, ¿verdad? Porfis, Aarón, si me puedes leer Colosenses 2:12. Dice, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también han resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Ok, muy bien. Entonces, dice que esta es la realidad del bautismo en el Espíritu, que otra manera de decirlo es un bautismo en Cristo, en la figura de Cristo, ¿verdad? En la persona de Cristo, ¿verdad? Y entonces dice que cuando eso sucede, ¿verdad? Hemos no solamente sido sepultados, pero también resucitados junto con Él. Y esto es una acción que hace el poder de Dios, ¿verdad? El mismo poder que los levantó de los muertos es el poder que nos sepulta con Él, pero también que nos levanta con Él. Muy bien, entonces hablemos un poco de qué es símbolo de nuestra unión con Cristo, de qué es símbolo de... Ay, yo creo que aquí me equivoqué, eso no lo quité. Aquí ya estoy. Pero eso, digamos, lo debía haber quitado, esto que está aquí, ¿verdad? Entonces, nada más hagan caso omiso a esto. Entonces, de nuevo, ¿qué simboliza el bautismo en agua? Que hemos sido unidos con Cristo tanto en su muerte como en su resurrección, que hemos sido bautizados en el Espíritu, que ahora gozamos la conversión del Espíritu, que ahora gozamos la muerte y vida en el Espíritu, el morar del Espíritu. Hemos sido insertados en Cristo por medio del Espíritu, ¿verdad? Y eso también es lo que simboliza el rito del bautismo en el Espíritu. Muy bien. Hay tres perspectivas principales sobre el bautismo. La primera perspectiva sobre el bautismo, digamos, es la que se llama que el bautismo es un medio de gracia salvadora. Que al bautizar una persona, ¿verdad? Esa persona está recibiendo, al bautizar en agua a esa persona está recibiendo, digamos, el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Que el bautismo en agua implica salvación. Entonces, ¿qué está diciendo? Bueno, también le llaman en algunos le llaman regeneración bautismal, que la regeneración del espíritu, la regeneración de la persona que viene a nacer a una vida nueva, sucede en el bautismo de agua, ¿verdad? Dicen de que es un medio por el cual Dios imparte gracia salvadora, ¿verdad? Trayendo remisión de pecados porque por el impartimiento del sacramento del bautismo. Lo ven como un sacramento, como una obra espiritual que hace un cambio en el corazón de la persona, ¿verdad? Habla de que lava la persona para salvación, la lava del pecado original, se refieren literalmente al pecado el original, ¿verdad? El catolicismo, digamos, claramente considera que la fe no es necesaria, ¿verdad? Lo que es necesario es el sacramento bien impartido por las personas correctas, porque sea la Iglesia Católica romana la que lo practica, a la cual se le dio el poder que tienen el sacramento para poder limpiar los pecados, ¿verdad? Que el rito es suficiente para la salvación, ¿verdad? Y esto es un sacramento efectivo, que el sacramento, la acción del bautismo, tiene un poder que Dios le dio a la iglesia, específicamente Cristo a Pedro, Pedro a la iglesia y la iglesia a sus líderes, ¿verdad? Y que es efectivo. Algo sucede que salva o que lava o que pone, ¿verdad? Cuando es bautizado.
Entonces vamos a ver cómo lo explican ellos literalmente. Digamos, esto es de varios libros que son del dogma católico. Y le voy a pedir a María si me puede leer el número 1, por favor. El bautismo es ese sacramento en el que el hombre es lavado con el agua en el nombre de las tres personas divinas y donde renace espiritualmente. Sigue, por favor. El bautismo válido imprime en el alma del que lo recibe una marca espiritual indeleble, el carácter bautismal. La persona bautizada es incorporada por el carácter bautismal en el cuerpo místico de Cristo. Ok, porfa, sígueme leyendo, el punto 4 del dogma. El bautismo por agua es, desde la promulgación del Evangelio, necesario para todos los hombres sin excepción para salvación. La fe, puesto que no es la causa efectiva de la justificación, no necesita estar presente. La fe que los infantes carecen es reemplazada por la fe de la Iglesia. Ok, ese es digamos, el bautismo, la perspectiva de que el bautismo es un medio de gracia salvadora. Déjeme ver si hay más. No, esa sería, ¿verdad? Esa es la que nosotros, digamos, la que nuestras familias practicaron con nosotros cuando eran niños. Entonces, saben, yo creo que mis papás no sabían esto, no se les explicó esto, nada más se les dijo, venga, bautícelos y estos son los beneficios, ¿verdad? Pero no se les explicó nada de esto, es algo que simplemente se les ordena hacer y ellos lo hicieron en fe, ¿verdad? Lo hicieron en obediencia, ¿verdad? En ignorancia, pero claramente hemos visto los pasajes, hemos visto el mandato, hemos visto la teología, ¿verdad? Entonces yo rechazo que yo fui bautizado. No, yo nunca fui bautizado en agua. El bautismo de infante en el catolicismo que yo recibí, digamos, no es un bautismo, porque si fue efectuado bajo esto, es una herejía, ¿verdad? Contra Dios, ¿verdad? Entonces rechazo que en algún momento yo fui bautizado, ¿verdad? Y rechazo y abandono lo que eso implicó, ¿verdad? No le doy ningún carácter espiritual, no le doy ningún carácter emocional, no le doy ningún carácter de nada, porque estaba promulgado, bajado en una herejía, ¿verdad? Si yo le encuentro algún sentimiento a ese acto, aunque haya venido de intenciones bondadosas de parte de mi familia o demás, si esto es lo que dice el dogma, yo no quiero parte con esto hoy, ¿verdad? Ahora, esto no es que yo voy y se lo embato y se lo embarro a aquellos que me bautizaron, no, ¿verdad? Pero tengo claridad de lo que no es y de lo que sí es, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué piensan hasta aquí? Voy a hacer un alto para escuchar opiniones, participaciones. Esa es la primera perspectiva. Ahora vamos a ver dos más. Claramente eso no es lo que ustedes van a practicar el domingo, ¿verdad? Pero quiero dejarlo muy claro. Ya vimos lo que vamos a practicar el domingo, ahora veamos una perspectiva que una mayoría de gente en Costa Rica practica y que algunos de nosotros fuimos metidos en esa digamos, en esa participación. ¿Qué piensan? Bueno, yo le puedo comentar que aparte de esa definición que venía ahí, de voces se escuchaba que si no se bautizaba, entonces era un animalito más. Así es. Así es. ¿Verdad? Usted no pertenece a la iglesia. De hecho, los evangélicos pertenecemos a la Iglesia Universal como desde hace unos, como desde hace unos 20 años nada más. No, tal vez más, como 30 años. Antes no pertenecíamos a la Iglesia de Cristo, pero ahora ya sí, porque ellos creen en ese bautismo efectivo que tiene la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Y si todo el resto durante 2022 años no han sido con ese poder efectivo, entonces no son parte de la iglesia. Y así fue hasta hace más o menos, digamos, como 30 años más o menos. Y es básicamente eso de poner la salvación en las manos del hombre, ¿verdad? Así. Dejamos a Cristo de lado completamente. Hace unos 500 años había que pagar plata para poder ser bautizado, ¿verdad? Entonces, qué les parece? ¿Qué les hace pensar, digamos, esa perspectiva primera?
Bueno, yo creo que en mi casa mi mamá es súper fiel creyente de eso y como que en realidad ya a veces hace muchos comentarios sobre mi hermano y mi papá que yo creo que no son salvos, siempre es como, ay Camila, es que hay que esperar, el Señor está trabajando en ellos y como que yo siento que ella tiene una esperanza de que ellos son salvos, nada más que aún no, o sea, como que son creyentes en proceso, pero que todo inició en el bautismo, entonces como se bautizaron, tienen la semilla y que eventualmente puede ser, no sé, en unos años que el Señor lo sabe, pero como que su esperanza está ahí, me explico, que ya la obra está hecha, nada más que Dios tiene un tiempo diferente para todos. Entonces, creo que es muy interesante ver cómo eso evoluciona en muchas otras doctrinas o creencias que puede tener, ¿verdad? Porque no es solo eso, sino como que también, si llega, como Pau decía, a poner la salvación en la mano de los hombres y así. Entonces, sí. Esas declaraciones que leímos, que leyó Ana, vienen del website, digamos, del dogma católico en el Vaticano. Digamos, esos son declaraciones literales de un teólogo de ellos, que es el que sale ahí, ¿verdad? Entonces, de cuando ya hablamos de que no hay salvación, pero no hay necesidad de fe, estamos hablando de una herejía, ¿verdad? Eh, entonces, ¿queremos ser partícipes de una herejía? No, bajo ningún punto, ¿verdad? Entonces, yo nunca se me va a olvidar, pero tenía un amigo que yo creo que hasta hace poco, él, ya evangélico, pastor y todo, pero él siempre decía, ¿verdad? Que él siente que él fue bautizado cuando fue infante, ¿verdad? Hasta que él llegó y leyó esto y dijo, o sea, ¿cómo me voy a asociar yo con algo así? ¿Verdad? O sea, ya dejé de tenerle ningún sentimiento a ese acto, ¿verdad? Yo nunca he sido bautizado y quiero bautizarme, ¿verdad? Y entonces él creo que se bautizó, si no me equivoco. Muy bien. Si no hay comentarios, vamos a ver la segunda perspectiva mayoritaria que hay, que tampoco la compartimos nosotros. Y que es una que pueda que algunos amigos de ustedes sí practiquen, ¿verdad? Muy bien. Se llama la perspectiva de que el bautismo en agua es una señal y sello del pacto, ¿verdad? Normalmente lo practican algunas iglesias reformadas, no todas, pero algunas, ¿verdad? Lo practican las iglesias presbiterianas y lo que dice que ven es, lo que ellos perciben es que el bautismo, ¿verdad? Ven el bautismo como un sacramento, ¿ok? Pero para ser justos con ellos, no definen sacramento de la misma manera como lo define sacramento, digamos, la Iglesia Católica, que es un acto, es un medio de gracia salvadora. Ellos definen el sacramento de una manera distinta y dice que es el sacramento, es una señal, ¿verdad? Y es una señal y es un sello de algo invisible que sucede, digamos, durante el bautismo. Algo interno que sucede durante el bautismo, ¿verdad? A través del cual Dios obra en nosotros por el poder del Espíritu Santo. Entonces, sí dicen que algo interno sucede por medio por medio del bautismo en agua, ¿verdad? Que son insertados, digamos, en el pacto abrámico, ¿verdad? Son insertados en el pacto abrámico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por estar insertados por medio de ese bautismo en agua, hoy las promesas del pacto abrámico se les cumplen a ellos, ¿verdad? Y tal y como en la circuncisión los niños podían ser insertados en el pacto por medio de la circuncisión, entonces hoy los niños bebés pueden ser insertados en el pacto abrámico y por lo tanto gozar de las promesas del pacto abrámico, ¿verdad? Porque tal y como sucedió con la circuncisión. Vamos a leer declaraciones literales de dos teólogos, digamos, de la doctrina reformada, digamos, que son bastante reconocidos. Entonces le voy a pedir primero a Aarón, si me lee léalo todo. Dice, es el medio de iniciación del pacto y una señal de salvación. Si bien el bautismo de infantes no está explícitamente enseñado en la Escritura, se enseña implícitamente. Dios hizo un pacto espiritual con Abraham y con sus descendientes. Este pacto ha continuado hasta este día. Si este pacto está activo, sus beneficios también.
Tus niños pertenecían al pacto, por ende, hoy también. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema, digamos, en este sentido? Que ellos no utilizan los pactos bíblicos, sino que han llegado a unos pactos teológicos, ¿verdad? Entonces, cuando hablan de pactos teológicos, no son pactos que son derivados, digamos, bíblicamente, o sea, que están mencionados en la Biblia, pero que de manera externa se han creado para argumentar una línea que ellos ven a través del el progreso de la redención. Entonces, vienen con 3 pactos específicos y allí insertan los bíblicos, bueno, ni siquiera se refieren a ellos, pero los insertan los bíblicos dentro de estos pactos teológicos que ellos han descifrado. Entonces, cuando hicieron esos 3 pactos, ¿verdad? Que hay uno que se llama pacto de obras, el otro pacto de gracia. Entonces, el pacto de obras ven que está la promesa abrámica, pero que la promesa abrámica también se traslada a los beneficios que se dan en el pacto de gracia. Y que entonces, por ende, como un pacto como el de obras tenía la señal de la circuncisión, también este otro pacto tiene la señal, ¿verdad? Y el sello, digamos, del bautismo. Entonces hacen una correlación, Israel, la iglesia es lo mismo, por lo tanto, si Israel y la iglesia es lo mismo, ¿verdad? Entonces lo que era para Israel en este pacto es hoy para la iglesia en este pacto. Entonces, y hacen como una mezcolanza, ¿verdad? Nosotros no creemos en eso, eso se llama la teología de pactos, no creemos en la teología de pactos, no creemos en los pactos, digamos, teológicamente formados, sino en los pactos bíblicos, lo que sale en la Biblia que le llama que fue un pacto, ¿verdad? Y vemos una diferencia entre la iglesia y una diferencia entre Israel y la iglesia, ¿verdad? Entonces, la iglesia es llamada a bautizarse en agua después de ser creyente, como un símbolo de lo que sucedió internamente, ¿verdad? Eso es en el tiempo de la iglesia, ¿verdad? Ahora, Israel, ¿verdad? La circuncisión, ¿verdad? Es una acción diferente, que era para Israel, ¿verdad? Muy bien, señal y sello del pacto. El tercero, que es el que se llama, digamos, símbolo de nuestra salvación, que el bautismo en agua es un símbolo de nuestra salvación. El bautismo en agua es un símbolo de lo que sucedió internamente. Y es lo que normalmente la perspectiva conocida como bautista, ¿verdad? Y otros la practican también, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no sé qué quiere decir holo. ¿De dónde saqué eso? Es una señal externa, ¿verdad? El bautismo es una señal externa de la realidad interna, esto ya lo vimos. Es un testimonio público de la fe en Cristo, de lo que sucedió internamente, ¿verdad? Lo deben de practicar solamente creyentes, ¿verdad? Lo que simboliza es nuestra unión con Cristo en su muerte y resurrección, y esto hemos hablado que es la principal descripción, ¿verdad? De esa unión con Cristo, y por lo tanto es una identificación con el Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador. Ahí tienen a Ariel en los primeros bautismos de la IFE, ¿verdad? En una piscinita sencilla, ¿verdad? Simplemente uno busca hacerlo de la mejor manera, ¿verdad? Pero tiene que utilizar los medios que uno tiene al alcance, ¿verdad? Y podríamos ir a una piscina, podríamos ir a un montón de lugares, pero a veces tiene que, digamos, ser práctico también, ¿verdad? Muy bien. Esa es la foto después de salido del agua. Como les contaba, este es el que yo les digo que era mi discipulador, ¿verdad? Y nos bautizamos juntos, ¿verdad? Este es Oscar, este es Ricardo, ¿verdad? Todos estos son amigos cristianos que siguen la vida cristiana fuerte, ¿verdad? Este es el hijo de Don Marco, este fue el que me dio el curso de bautismos, ¿verdad? Como se los estoy dando yo, ¿verdad? Y esto sucedió hace un montón de tiempo. Lo que sí les puedo decir es que yo sé que no fui salvado en esa agua, pero cuando yo salí, sí salí con un sentido de servicio que creo que se activó después del bautismo. Yo hacía cosas antes. No, aquí fue donde literalmente yo palpé como padre. Mi vida es tuya. Ahora sí, la voy a dedicar a tiempo completo para ti. Y ahí fue donde más vino, digamos, el sentido de querer vivir y trabajar para el ministerio, dedicarme a tiempo completo al ministerio después del bautismo. Eso no quiere decir que le tiene que suceder y es una decisión para todos, pero aún a pesar de que uno sea bivocacional, uno trabaja para Cristo, ¿verdad? En todo lo que uno hace, ¿verdad? Y le da prioridad a los propósitos de Cristo, ¿verdad? Entonces,
Entonces sí, bueno, este es el bautismo de creyentes que hemos estudiado. Hasta aquí es el cursito que hemos hecho, digamos, para hablar de cuáles son los componentes principales. Si ustedes me preguntan a mí, una declaración sencilla, una confesión sencilla, digamos, de pública, es lo que me ha traído a ese momento, ¿verdad? Lo que ha sucedido en el pasado en nuestros corazones, ¿verdad? El hecho que he creído en el Evangelio del Señor Jesucristo, de que Él es Dios en persona, quien fue enviado por Dios Padre, Dios Hijo enviado por Dios Padre y vino a morir en la cruz en mi lugar por el perdón de mis pecados, ¿verdad? Y que por medio de mi fe en esa muerte, mis pecados fueron perdonados, fui redimido, ¿verdad? Eso quiere decir de que el poder del pecado, el poder de Dios rompió el poder del pecado sobre mi vida, ¿verdad? Me permitió morir con Él y ser sepultado con Él, pero también al Él levantarse en el tercer día y yo creer en esa obra, también yo fui unido a Él en esa resurrección y me trajo a una vida nueva. Ahora yo vivo una vida nueva. Lo que voy a hacer en el bautismo es un símbolo solamente de algo que ya sucedió, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Que he muerto con Cristo y ahora he vuelto a nacer con Cristo y soy una criatura nueva que vivo para la gloria de Dios, para servirle, para adorarle, en dependencia de Él, reflejándolo a Él tal y como Él lo diseñó desde un principio. Y ¡juácatala! Se tira en la piscina. ¿Qué les parece? Zambúllete, dijo un señor. Y esa es una confesión, digamos, pública de lo que uno cree, ¿verdad? ¿Qué piensan? ¿Qué se llevan? Quiero escucharlos a cada uno. ¿Qué se llevan de esto? ¿Qué piensan? ¿Qué van a hacer? Bueno, de mi parte, confirmar definiciones que ya tenía, reforzar otras con las que ahí estuvimos dando. Muy interesante ver cómo algo que está tan claro, ¿verdad? Porque ahora que vemos con versículos y todo, como está tan claro en la Biblia, la forma correcta en la que se hace, cómo el hombre simplemente la tergiversa y la acomoda de una manera, no sé, antojadiza, hasta cierto punto, ¿verdad? Se ve como siempre, ¿verdad? Es tan sencillo que no es sencillo de hacer, ¿verdad? De esa fe y creer en que alguien más me salvó y ya, solo tengo que creer en eso. A veces uno se complica tanto, ¿verdad? Y dice, no, es que tengo que hacer y uno crece en un ambiente en el que le pasan diciendo a uno que tiene que hacer y hacer y hacer y hacer, porque si no, entonces no se ganó nada. Pero nada, muy interesante, muy emocionada, la verdad. Me da un poco de pánico escénico porque no sabía que tenía que hablar, pero no por pena, digamos, de lo que voy a decir, sino simplemente el hecho de tener que hablar delante de la gente me da pánico escénico. Pero nada, todo bien, confiada en que Dios me va a dar la fortaleza. Y nada más para corroborar y no sé, asegurarme que no voy a decir ninguna cosa extraña. Digamos que con todo eso que vos acabas de dar como un ejemplo de una declaración, también podría poner que ahora el Espíritu Santo mora en mí. Además de todo lo que dije. Sí, exacto. Además de todo eso, como para darle una pizca Sí, sí. de esencia de Paola y que no sea que solo copié y pegué. Todos los elementos que ustedes conocen del Evangelio, ¿verdad? Soy su hija, soy su hijo, ¿verdad? He sido redimido, justificado, ¿verdad? Pero no se olviden, ¿verdad? Lo que van a hacer simboliza, digamos, la conversión, ¿verdad? Que he sido sepultado con Él, ¿verdad? Simboliza el bautismo del Espíritu. ¿Y qué es el bautismo del Espíritu? Según Romanos es que hemos sido sepultados con Él y nacidos a una vida nueva con Él. Ese es el factor principal y lo pueden hacer en sus propias palabras, ¿verdad? Con sus propios tonos. Ahora, miren, hay algo que se hacen, ok, no sé si alguien más quiere decir algo, pero tengo que decir algo que es completamente logístico, nada más, ¿verdad? Pero si alguien quiere comentar y después yo digo lo logístico. Yo tengo una pregunta.
Claro. digamos, cuando uno dice, yo muero con Cristo, o sea, como que entiendo, pero a la vez pienso que Cristo murió pagando por nuestros pecados, pero la forma en que nosotros morimos es muriendo a nuestros pecados. O sea, es como similar, pero no es igual, o la idea es que sí sea igual. No sé si me explico con la pregunta. Como cuando yo digo, yo muero con Cristo, no sé si estoy entendiendo como a qué se hace referencia exactamente, ¿verdad? Entonces, no sé si puedes explicar una vez más eso. Debes de decirlo en tiempo pasado, porque no está sucediendo en ese momento. Ya es algo que ya sucedió, ¿verdad? Entonces, yo quiero decirles que yo morí con Cristo, ¿verdad? Y que he vuelto a nacer. Al resucitar Cristo fui traído a una vida nueva con Cristo también, ¿verdad? Ok, como un evento, como dos eventos lejanos, ¿verdad? Yo puedo ser incrustado en esos eventos lejanos que sucedieron hace 2022 años. ¿Cómo es eso que morí con Cristo? Cuando murió Cristo, yo morí con Él. O sea, un momento, yo estoy, o sea, el Señor me salvó hace 21 años, pero Él murió hace 2022. O sea, ¿cómo es eso? Ok, obviamente no está hablando literalmente, ¿verdad? Lo que quiere decir es que cuando Él murió, generó una serie de beneficios, digamos, que se aplican por medio de la fe. Entonces, cuando uno tiene fe, los beneficios se aplican sobre nosotros, ¿verdad? ¿Cuáles son los beneficios de la muerte? Perdón de los pecados, ¿verdad? Lavamiento de la sangre, nos lavó nuestros pecados, nos justificó, ¿verdad? Una serie de obras se aplican sobre mí. Esa aplicación de beneficios es lo que llamamos morir con Cristo. Eso es lo que Pablo le llama morir con Cristo, ¿verdad? No es una literalidad de que en aquel momento morí con Él, no. Es de que los beneficios se aplicaron sobre mí. Entonces, muerto con Cristo. Ojo, se rompió el poder del pecado porque morí con Cristo. Ya el viejo hombre murió, ¿verdad? Lavado la sangre me santificó. Sí, eso sucedió porque morí con Cristo, ¿verdad? Es una criatura nueva. Ahora, lo mismo sucede con la resurrección. ¿Cuáles son los beneficios de la resurrección? Se rompió el poder de la muerte. Ahora podemos venir a vida eterna. Todos los beneficios que logró la resurrección, ¿verdad? Un nuevo cuerpo, ¿verdad? Un nuevo espíritu, ¿verdad? Entonces, el poder del espíritu en el cuerpo morando, ¿verdad? Esos beneficios se aplican sobre mí por medio de la fe, ¿verdad? A eso se le llama que resucité con Cristo de manera figurativa, ¿verdad? En realidad no es tan figurativa porque si te das cuenta, el espíritu, ¿verdad? Es un nuevo espíritu, ¿verdad? Es un nuevo espíritu. Entonces, si hay algo literal que está sucediendo en la parte espiritual, pero más no en la física, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que llamamos esos dos actos, ¿verdad? Pero es algo que sucedió, es algo que no está sucediendo hoy, es algo que sucedió. Yo fui muerto con Cristo, yo morí con Cristo y yo resucité con Cristo, ¿verdad? ¿Eso te aclara, Cami? Sí, nada más que siento que yo entonces lo estaba entendiendo un poco diferente porque yo pensé que, bueno, no sé, recuerdo un versículo como que lo hacía referencia más a como Cristo murió, entonces yo también muero a mí misma, pero más como, sí, como negarse a uno mismo básicamente, pero ya me queda más claro con tu explicación. Así es. Usted está, digamos, viviendo la nueva naturaleza desde hace rato. Entonces, meterse en el agua no es un compromiso ahora vivir en la nueva naturaleza, no, usted está viviendo en la nueva naturaleza hace rato, ¿verdad? Eso no es lo que simboliza el agua. Lo que simboliza es lo que sucedió hace tantos años cuando el Señor te convirtió, ¿verdad? Y ¿tiene sentido? ¿Verdad? Es que lo estamos haciendo muy distanciados, ¿verdad? Por eso se ve como eventos separados, ¿verdad? Pero en lo normal hubiera sido que Ana, digamos, llegara y dijera, acabo de confesar a Cristo como mi Señor y Salvador, ¿verdad? Eso quiere decir que ahora el Espíritu muera en mí, soy una nueva criatura, ¿verdad? Entonces ahora salir de esta agua simboliza esa nueva criatura que ya soy hoy, ¿verdad? Es inmediatamente, pero nosotros normalmente eso no sucede inmediatamente, ¿verdad?
¿Alguna otra duda que tengan los demás? Creo que a veces le entra a uno temor al hombre en el sentido de cuestionarse, pero o sea, por el hecho de haber estado en varias familias, uno adopta un tipo de cultura de cada uno, ¿verdad? Y entonces hacer esto público claramente me hace decir, ¿qué van a pensar? Mira, ella, ¿verdad? No sé, qué sé yo. Que se levante tal vez algo en la gente, porque trae tal vez el mismo trasfondo de uno y esas cuestionantes, ¿verdad? Hace tanto creyente y porque hasta ahora, por ejemplo, ¿verdad? Pero creo que va a ser un reto lindo, porque sí, no se trata de mí. Sí. Y como digo, o sea, entender ya todas estas cosas, qué lindo con no sé, con otra perspectiva. Creo que yo me quedo con eso y vamos valientes, hermano, vamos valientes. Eso. Así es. No dije nada, pero bueno, estoy. Voy a explicarles un poco de logística como para que puedan entrar en menos pánico. ¿Ok? Entonces, es un servicio común y corriente, donde el sermón es más pequeño, ¿verdad? Y después del sermón, les pido uno a uno pasar al lado digamos, ustedes están sentados en una silla alrededor de la piscina, ¿verdad? Vamos a hacer el servicio abajo, va a haber un toldo, la piscinita es una piscinita pequeña, ¿verdad? Donde va a tener, si acaso, unos 40, 50 centímetros de alto, ¿verdad? La piscina donde vieron a Ariel en Buena Teoría es igual, solo que más ancha. Esa de Ariel, vieron qué incómodo, pero bueno, va a ser una más ancha en Buena Teoría. Entonces, cómo funciona es que yo predico, hago el sermón y ahora procedo a hacer el bautismo. Entonces, tenemos unas batas blancas que proveyó, digamos, don Daniel, ¿verdad? Entonces, muchísimas iglesias hacen batas. Yo nunca he hecho con batas. Si se dieron cuenta, digamos, lo que les pido es, digamos, camisa, t-shirt blanca, ¿verdad? Y les pido, digamos, pantalones, digamos, no sé, no les pido nada, o sea, como lo quieran hacer. Lo que sí queremos es practicar modestia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hombres y mujeres, ¿verdad? Digamos, queremos que sea una t-shirt, digamos que, o una cuestión de que no marque nada, ¿verdad? Entonces, ni en los pantalones, ni en lo que es el cuerpo, ¿verdad? Entonces, por eso se hacen batas, porque entonces no se tiene que preocupar uno por eso. Entonces, la bata es gruesa y no se marca nada, ¿verdad? Entonces, y son todos iguales, ¿verdad? Entonces, yo no he visto las batas, sé que las donó, yo quiero ir a verlas porque yo nunca las he usado. Si me siento medio raro porque de usar batas, digamos, lo que les voy a pedir entonces es t-shirt blanca, pero a veces las t-shirt depende de lo que ustedes tengan, ¿verdad? Tal vez es demasiado delgada, pero entonces se ponen una gruesa antes. Ustedes no sé, bueno, ahí les puedo mandar más fotos, ¿verdad? Pueden tener vestido baño o digamos una pieza completa, digamos, esto no es un montón de tiempo, es rápido, ¿verdad? Yo, digamos, le digo, Ana, pasa adelante, ¿verdad? No va a ser la primera, posiblemente va a ser Aarón el primero, ¿verdad? Caballeros, en este caso los caballeros van primero, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Entonces, digamos, yo le digo, Ana, ven, ¿verdad? Y entonces posiblemente los dos estamos parados dentro de la piscina, ¿verdad? O afuera de la piscina, no importa. Entonces, Ana, cuéntame qué significa, qué quieres decir. ¿Quieres decir algo a las personas? ¿Qué significa esto para ti, lo que vas a hacer? Entonces, Ana llega y dice lo que dice, ¿verdad? Y entonces entramos, ponemos los piecitos adentro, que va a llegar hasta la pantorrilla. El agua va a llegar como menos de la rodilla, o tal vez en la rodilla, ¿verdad?
Entonces, Ana se sienta y yo me hinco al lado de Ana. Yo me hinco al lado de ella, ella está sentada, ¿verdad? Y entonces, para yo poder manipularla, ¿verdad? Necesito una mano al frente y una mano atrás. Entonces, Ana lo que hace es que se pone así, ¿verdad? Con las manos cruzadas. Entonces, yo puedo poner la mano en las manos, ¿verdad? La parte fuerte la pongo en la espalda y digamos, la mano en las manos de ella es para que no flote, ¿verdad? Para que no se le suban los pies, ¿verdad? Y yo simplemente lo que le hago, Ana, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo que voy a hacer es inclinarla suavecito, la sumerjo, pero prácticamente es esto lo que va a estar encima de la cara de Ana de agua. O sea, la meto un poquitito hasta que se moje completamente, pero no es que la llevo al fondo, ¿verdad? No es que te dejo ahí, Ana, en el nombre de Jesucristo, ahí sumergida como por 5 minutos, ¿verdad? No, es un toquecito, yo la meto, ¿verdad? Y luego suavecito la vuelvo a sacar, ¿verdad? Ella no flota en ningún momento por la posición de las dos manos, ¿verdad? Y simplemente se vuelve a sentar. Normalmente la gente aplaude, ¿verdad? Yo le ayudo a levantarse, me levanto con ella y ahí inmediatamente le tenemos un super paño, ¿verdad? Para que ella inmediatamente, y estaríamos a la par de los baños. Entonces yo te pediría, Ana, que sea un super paño, una super bata, lo que sea, ¿verdad? Para que usted se pueda quedar atestiguando a los demás. Ahora, si es demasiado el frío, usted va, digamos, y se cambia rápido y se viene, digamos, porque tampoco vamos a salir resfriados de ahí, ¿verdad? Entonces, igual, paso el siguiente, digamos, Pau, igual, viene Pau, ¿verdad? Dice las palabras, se sienta en la piscina, hago el mismo procedimiento, ¿verdad? Vuelvo a sacar, ¿verdad? Igual sale y va a cambio, va todo el mundo, ¿verdad? Entonces, no se preocupen, no es que se van a ir para atrás y se les va a meter el agua en por ejemplo, en el caso, normalmente lo que les digo es, o por ejemplo, hacen así, digamos, una aquí y una aquí, ¿verdad? Y yo, digamos, donde juntan estas dos, yo pongo sobre esta mano, ¿verdad? Y la otra está atrás, y nada más y juá. Esta no agarra, esto lo que hace nada más es que no flote, ¿verdad? Que no se, de pronto no se haga para atrás y ahí se le mete todo el agua. Es facilísimo, ya sí, gracias a Dios les puedo decir, lo he hecho un montón de veces, entonces no va a salir rapidito, sencillo, no es nada más, eso por ese lado. No sé si tienen alguna pregunta sobre eso. Digamos, yo posiblemente mañana o paso mañana vaya a ver lo de las batas y les mando, digamos, una foto para ver qué piensan. Pero sí, Una consulta, ¿los chicos, los niños van antes, me imagino, o después? es una buena pregunta. Gracias por preguntarlo. Se me retiró uno de los chicos y hay una posibilidad de 2 más. La única que está confirmada es Isabel. Estoy esperando hoy que Armando venía de fuera del país y ahora la posibilidad es Pedro y Sarita. Si mañana ellos me dicen que quieren hacer, o sea, que van a hacer el curso, entonces yo me iría con Isabel para la Juela, digamos, hago el curso allá con ellos para ver cuántos de ellos se van a bautizar o no. Es posible que prefieran hacerlo después, y entonces en ese caso solo Isabel solo Isabel se estaría, digamos, bautizando, ¿verdad? Entonces igual y si va a hacerlo, o sea, yo tengo que autorizar que Rebeca y yo, en el caso que sea sola, vamos a hacer el curso solito con ella y vamos a ver si ella, digamos, está dispuesta a confesar lo que tiene que confesar, igual, sin mayor diferencia con ustedes. Eh, pero, pero esa sería una posibilidad, ¿verdad? Si ella está convencida que ella quiere bautizarse, ¿verdad? Y si sos la única, no me importa, yo quiero bautizarme, ¿verdad? Porque estoy aquí, ¿por qué no te esperas? Vieron que yo hasta le he dicho, digamos, Gabriel me dijo, papi, yo creo que yo voy a esperarme. ¿Y por qué te quieres esperar? ¿Verdad? Y me dice, porque hemos estudiado, digamos, que es una marca de insertarse en un cuerpo local, ¿verdad? Y yo creo que yo me voy a esperar para hacer el bautismo en el nuevo cuerpo local el próximo año. Y me espero hasta ese momento, ¿verdad? Y yo es como, sí, bárbaro, ok. Porque me dio ganas de llorar y todo.
¿verdad? Y entonces sí, es madurez, está bien, ¿verdad? Le doy permiso, digamos, pero en el caso dice, no, esta es mi familia. Yo me inserto con mi familia, esa otra no es mi familia, esta es mi familia espiritual. Y así sucede, usted me mostró los pasajes y así sucede en el Nuevo Testamento, así lo quiero hacer yo. Y yo también es mi caso, ¿verdad? Pero bueno, entonces, sí, no la voy a detener, ¿verdad? Y me dijo, y es un mandato y tiene que ser a lo antes posible, o sea, no me puedo esperar. Entonces, está bien, bueno, está bien. Entonces, sí, eso. Marvin, y entonces lo que entiendo es el culto, inmediatamente iniciamos con los bautizos, o sea, me tengo que ir ya mudada con los Perdón, trajes de gala. repíteme, por favor. Desde que llegamos al culto a las 10:30, tengo que ir mudada con los trajes de gala. Yo diría que, por ejemplo, si Hola, Gabriel. yo diría que sí, digamos, tienes que estar lista, ¿verdad? Hay 3 escenarios. Si llegamos a las 8 de la mañana a armar y hay buen sol, armamos todo el servicio en la cancha, hasta los speakers, todo, ¿verdad? Tenemos que llevar un montón de extensiones y un montón de cosas. Si cuando llegamos está nublado, entonces es posible que armemos arriba, hagamos el servicio arriba y bajamos a los bautismos, ¿verdad? Porque haya posibilidad de que llueva, ¿verdad? Entonces, en el caso que cuando bajáramos ya está lloviendo, digamos, la gente se queda bajo los techos y los otros vamos al toldo y yo los bautizo bajo el agua, ¿verdad? Si bajo el agua y con lluvia, ¿verdad? Obviamente, si hay relámpagos, entonces no, ¿verdad? Algo hacemos, suspendemos o lo que sea. La otra es que lleguemos y esté a puro, ¿verdad? Puro baldazo, hacemos todo el servicio arriba y entonces lo que estaríamos haciendo es bajando solo para los bautismos, ¿verdad? Pero eso solo si es, digamos, si es, ¿cómo se dice? No peligroso, ¿verdad? Entonces, esos son los escenarios. Muy bien. Entonces, no sé si alguien quiere decir algo. Vamos a proceder, digamos, ustedes pongan lo que esté en su corazón en las declaraciones y yo les voy a decir, o sea, posiblemente lo que les voy a decir es genial, dele así, está precioso, adelante. Eso es lo que normalmente después de este curso todo el mundo hace, ¿verdad? Utiliza la información allí, lo pone en sus palabras, no tiene que ser algo tampoco larguísimo, si lo quiere hacer larguísimo, lo hace larguísimo, ¿verdad? Pero digamos igual, no es un sermón, ¿verdad? Entonces, adelante. ¿Algún comentario? Bueno, una pregunta, o sea, me imagino que eso tiene un poco el testimonio o no necesariamente. O sea, sí, no. O sea, sí, el testimonio de salvación, o sea, como que en esta declaración de fe probablemente hayan partes del testimonio de salvación o no necesariamente. Es que, sí, pregunta. Yo diría, digamos, no tanto quién y dónde, pero lo que creíste. Pero igual, si tú dices quién y dónde y das detalles, si se lo sientes de corazón que quieres decirlo, adelante, o sea, yo no tengo ningún problema. Sí, no sé si me acuerdo de eso, pero todo bien. ¿Verdad? Alguien podría, y no le veo nada malo que llegue y diga, digamos, en el año tal, ¿verdad? Me vinieron, me presentaron el evangelio y yo creí en esto, por lo tanto ahora en la escritura yo he creído que esto es lo que ha sucedido y por lo tanto quiero bautizar. Listo. Pero sí, es una cuestión, una decisión personal. Muy bien. Vamos a orar. Aarón, ¿quieres dirigirnos en oración y cerramos? Claro que sí. Perfecto. Padre, gracias por este privilegio. Realmente sé que todos nos sentimos gozosos de obedecer, gozosos de por fin dar este paso de testimonio público y gritarle, Señor, a nuestros hermanos y hermanas en la iglesia local y gritarle al mundo que somos tuyos, que morimos al pecado gracias a lo que tú hiciste en la cruz y que hoy hemos nacido una nueva vida también solo posible
por la resurrección de entre los muertos que tuviste y por el poder del mismo Espíritu que te resucitó. Hoy nosotros tenemos una nueva vida con la capacidad de glorificarte, la capacidad de obedecerte, de honrarte con nuestras vidas, Señor, aunque imperfectas, pero tuyas. Te rogamos, Señor, que pongas en nosotros las palabras correctas, la convicción correcta para hacer esto. Quita cualquier temor al hombre que pueda existir, quita cualquier pensamiento de qué van a pensar otros o qué van a decir otros, Señor, que recordemos que esto lo hacemos por ti, Señor, y que eso es más importante que lo que piense cualquier ser humano. Oramos también para que desde ya permitas que el domingo haga un buen día, para que esto sea posible, para que podamos testificar públicamente de nuestra fe. Prepara nuestros corazones y también oramos por aquellos familiares que van a asistir, que tal vez no te conocen, Padre, para que por medio de esta confesión pública podamos nosotros, Señor, dar testimonio a ellos y que tu Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, actúe en sus corazones y quieras tú, Señor, que un día los veamos hacer lo mismo que estamos haciendo hoy nosotros, simplemente, Señor, porque te obedecemos, te amamos. Por favor, danos un buen descanso y que si nos das vida, Señor, sigamos viviéndola para tu gloria. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. y amén. Amén. Que pasen unas muy buenas noches. Ánimo, que el Señor les dé paz y tranquilidad y confianza y convencimiento y vamos para adelante. Amén. Gracias, Mandy, por todo. Chicas, Abrazo, chiquillos. buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.